Bueno, ayer vimos este choice en el que podemos ver qué cosa fue lo que ustedes respondieron. A 9%, B 41%, C 44% y D el 6%. A mi criterio, la correcta sería el 44% que puso la C. ¿Sí? Pero como los porcentajes no fueron del todo parejo, digamos, vamos a revisarla. Primera cosita, vamos a leer. Un hombre de 65 años con tos intensa es ingresado al hospital. Hasta acá, la realidad es que anatómicamente hablando y a fines prácticos no nos interesa mucho lo que dijo o la información que nos da. El examen radiológico revela una tuberculosis del pulmón derecho, está perfecto, con extensión a los cuerpos vertebrales torácicos de T6 y T7. O sea, más o menos a la mitad de la caja torácica, que origina una deformidad gibosa. O sea, básicamente esta es una caracterización que hicieron en la guardia. ¿Cuál de los siguientes, o en el momento en que lo ingresaron, cuál de las siguientes condiciones patológicas es más probable que se confirme también en el examen radiológico? O sea que le van a hacer una radiografía. O sea que este examen radiológico nos va a arrojar una especie de análisis a partir de lo que vamos a ver ahora. O sea, ¿cuál de las siguientes condiciones patológicas, cuáles serían estas cuatro? ¿Cuál de estas cuatro se debería asociar generalmente a una deformidad gibosa? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, los datos anatómicos de este texto, que no es tan extenso, pero que es relevante, son tres, los que sacamos a nivel práctico para poder resolver este choice. Primero, que afecta a los cuerpos vertebrales torácicos T6 y T7, o sea, vuelvo a repetir, estamos hablando a nivel torácico, de las vértebras torácicas, específicamente a la altura de más o menos la mitad de la caja torácica. T7, recuerden que está ahí nomás del ángulo inferior de la escápula. Segundo dato importante, deformidad gibosa. ¿Qué cosa es la giba? Acá les explico un poquito, que es un término que se utiliza para describir una deformidad, sí, en la columna vertebral, pero acá yo les puse un ejemplo de que no está del todo bien hablar de giba, porque se puede entender que también hay una giba que se asocia a estos dos casos. Esta no es el mismo paciente, pero este paciente es característicamente eh, descrito o caracterizado como jiba del síndrome de Cushing, que tiene que ver con problemas de una hormona que es el cortisol. Pero eso no importa, para ustedes simplemente entiendan que este término de deformidad gibosa no está del todo correcto porque podemos confundir con esto. Y claramente esto que es la jiba, vuelvo a repetir, de un síndrome de Cushing que es característico, esta jiba no está a la altura de T7 o T6. Así es que ojo con esto, cuando dice deformidad gibosa no está quizás bien expresado, pero se entiende un poquito que hay una especie de joroba o deformidad gibosa, se refiere a una joroba que está a la altura de T6 y T7. Y por último, del choice, otro dato importante es que cuáles las siguientes condiciones son cuáles de las siguientes son condiciones patológicas apropiadas a este cuadro. Esto quiere decir que si yo veo las alternativas, ¿cuál de todas estas es netamente una patología? Tendría que sacar cifosis y lordosis porque es una caracterización de las curvaturas, principalmente secundarias de la columna vertebral que vimos en los videos correspondientes. Espina bífida es una patología y escoliosis también es una patología. O sea, solamente con este contexto de condiciones patológicas yo me tendría que centrar en estas dos. El problema es que la espina bífida no tiene que ver con la deformidad gibosa o joroba. Y la escoliosis, si bien es cierto, es una alteración que ahora vamos a ver de la columna vertebral, no tiene que ver con la jiba ni joroba. Ahora vamos a ver entonces a qué se refiere con espina bífida. ¿Es una condición patológica? Sí. La espina bífida entonces se produce a partir de que no se cierra completamente el arco vertebral. Cuando hablamos de arco vertebral estamos hablando del pedículo, láminas, de todo lo que se forma hacia posterior del cuerpo vertebral. Obviamente esta no es una vértebra como la que nosotros estamos pensando, o sea, T6 y T7. Este es un ejemplo de una espina bífida donde el arco posterior de las vértebras sacras no se encuentra cerrado, si esto estaría lo correcto, o lo normal, digamos, y esto sería una espina bífida. Bien, este es el sacro, estas son las alas del sacro, y acá vemos articulándose con el coxal a ambos laterales. Esto es una tomografía, es un corte axial. Entonces, podemos ver que a esto nos referimos, a la incontinuidad del arco posterior, nos referimos cuando hablamos de espina bífida, ¿sí?
Clínicamente se puede asociar alguna parálisis a una hidrocefalia, que no importa ahora el caso que es una hidrocefalia, y la pérdida de control de la vejiga y el intestino. Ninguna se asocia, ninguna característica clínica se puede asociar de una espina bífida a una joroba o una deformidad gibosa. Así es que la espina bífida no es. B, escoliosis, que esta fue la que ustedes votaron. Ustedes votaron B y votaron C principalmente. Bueno, la escoliosis, si bien es cierto, es una deformidad, como se ve en la primera imagen, de la columna vertebral, es una deformidad lateral, ¿sí? Es una alteración en la curva lateralmente de la columna vertebral. Ustedes esto lo van a aprender cuando cursen traumatología muchísimo más adelante, cuando estén en sexto año, pero ya en tercero o cuarto, cuando cursen semiología, que es la primera materia del hospital, les van a enseñar que hay un montón de maniobras. Una de ellas es que cuando el paciente que tiene una escoliosis sea leve o sea muy, muy preponderante, como en este caso, cuando el paciente se inclina un poco hacia adelante, se va a ver un aumento, ¿sí?, de esta curva, de esta porción del dorso. Como se ve acá, obviamente esto refleja esta escoliosis. A veces hay una escoliosis que se denomina escoliosis fisiológica, que hay simplemente una poca evidencia asimétrica, pero no es que es una escoliosis todas las curvaturas chiquititas que se vean acá, o sea, no siempre tiene que ser tan preponderante como este caso. Dicho todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que entender que la escoliosis se refiere a una curvatura o una desviación de la columna vertebral, pero hacia lateral, ¿sí? Hacia lateral. Recuerden que una columna vertebral normal está alineada al eje del cuerpo. Bien, y esto es cuando ya está intervenida esta columna vertebral. Bien, entonces no es una escoliosis porque esto no tiene nada que ver con una deformidad gibosa. O sea, vean que ni acá, ni bueno, acá porque se agachó y está haciendo a ver cómo se diría esto. Esta postura donde el paciente se agacha es para evidenciar esta deformidad, ¿sí? Pero normalmente si esta persona hace este movimiento también se evidenciaría como en este caso, quizás no tanto, pero parecido. Entonces, en una persona con escoliosis no necesariamente va a tener una joroba o una jiba. Y después tenemos entonces la correcta, que a mi criterio sería la correcta, pero está mal pronunciada, que es la cifosis. ¿Por qué? Ustedes vieron que en el video, vamos a achicarlo esto porque si no, no se va a ver. En el video que yo les subí, en la videoclase, tenemos la explicación de las curvaturas primarias y curvaturas secundarias. La expresión de cifosis de estas curvaturas primarias es una expresión, es una caracterización de esta curvatura que se llama cifosis primaria. Y después tenemos una cifosis secundaria en las torácicas y una cifosis secundaria en las vértebras sacras. Eso es lo normal. Por eso, decir que la cifosis se caracteriza por una joroba, o sea, ¿qué es la cifosis según la persona que hizo este choice? Es, digamos, lo que se denomina una joroba, o sea, un incremento anormal de la curvatura. La realidad es que esta quizás sea la correcta para la persona que hizo esta evaluación, pero a mi criterio está mal porque cifosis es una caracterización de una curvatura y no necesariamente es una condición patológica, ¿sí? Porque nosotros hablamos de cifosis acá y esto no es patológico, y también hablamos de cifosis torácica y sacra y no es una condición patológica, pero se entiende que no va a ser espina bífida, que no va a ser escoliosis y que probablemente acá deberían haber puesto una hipercifosis y no simplemente una cifosis para hacer hincapié en que es una joroba, es un aumento de esa curvatura secundaria que tenemos normalmente, que denominamos cifosis. Esta sería la correcta. ¿Y por qué no es una lordosis? Porque evidentemente es lo contrario. Si dijimos que la cifosis era esta que se ve acá, que es la torácica, y la sacra, tenemos una lordosis secundaria puesta en las lumbares y en las cervicales. Bien. Existe un término que ustedes ahora van a escuchar por primera vez, que es, acá, por ejemplo, puse la lordosis puede ser fisiológica. ¿Qué significa? No es ni hipercifosis ni hiperlordosis, sino que es que a partir de una condición que no es patológica, hay un cambio en el cuerpo, a veces estructural, a veces, en este caso es estructural, que se puede apreciar de una hiperlordosis, pero se denomina lordosis fisiológica porque es a partir de una mujer gestante, o sea, una persona que tiene un embarazo y obviamente esta ampliación
de masa, si quieren, y de peso en segundo orden, pero mayormente de masa, hace que la persona tenga un eje de sustentación diferente y por eso se produzca esta hiperlordosis o lordosis fisiológica, ¿sí? Así que nada, aprovechamos de repasar varios términos que son médicos, varios tecnicismos y a mi criterio evidentemente no está bien hecho este choice, pero si tengo que elegir entre las cuatro, me cercioraría de hablar de cifosis, de escoliosis cuando es una curvatura lateral, no tiene nada que ver con una deformidad gibosa, y volviendo al caso, la tuberculosis, ustedes no lo tienen por qué saber, pero puede migrar y puede encontrarse como si fueran, pero no lo son, pequeñas, si quieren, para que se entienda, metástasis o puntos de focos de tuberculosis en los cuerpos vertebrales. Esto no se ve mucho ahora, pero sepan que está descrito en los libros de medicina. De hecho, voy a buscarles una imagen para que puedan verlo. Así que eso, fue larguito, pero espero que haya quedado mejor explicado este choice.